Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya semana nos espera, la segunda semana más importante en cuanto a reportes de ganancia. Le adelanto que a partir de ahora van a bajar bastante los reportes que vamos a tener a partir de la próxima semana. Así que bueno, esta semana va a ser, yo diría, una con mucha volatilidad y además tenemos muchos reportes de ganancia de compañías importantes. Algunas de ellas las tenemos en los portafolios. Por ejemplo, tenemos a Palantir, Berkshire Hathaway, McDonald's, Novo Nordisk, ARK Holding. También tenemos por ahí a Coinbase, Airbnb, en fin, muchas compañías importantes. Así que va a ser una semana también clave para los mercados. Ya tenemos a 6 de las 7 magníficas con sus reportes fuera. Solamente nos queda Nvidia. Así que bueno, en términos generales hasta ahora los reportes han salido bastante bien. En cada una de estas compañías, como siempre, vamos a aprovechar para hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, evaluaciones actuales. También vamos a ver las zonas que tengo marcadas como zonas de entrada para ver si vemos algún tipo de corrección en estas compañías. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar con el día lunes. Va a ser un lunes bastante anormal con muchos reportes de ganancia. Los lunes suelen ser días tranquilos en cuanto a reportes de ganancia. Sin embargo, van a ver que va a ser un día bastante cargado. Por cierto, ya esta es la primera semana completa de abril, así que el viernes vamos a tener varios datos macroeconómicos importantes. Quédense hasta el final que vamos a estar comentando esto también. Pasando directamente al día lunes, durante todo el fin de semana vamos a tener la conferencia trimestral de Berkshire Hathaway, así que atentos. Después vamos a tener a Palantir, Vertex, vamos a tener también por acá a ON Semiconductors, Tyson Food. Veo aquí en el listado también a Pinterest, que es una de las mayores redes sociales del mundo, y también Noridian, que es una que me va a interesar también revisar. Tenemos varias compañías del sector energético ese día. También veo a Grab Holding, que me pregunta bastante por ella. Vamos a comentar rápidamente Berkshire Hathaway. Vamos a ver qué nos dice el nuevo director ejecutivo de la compañía. Podemos ver aquí que Berkshire Hathaway ha estado bastante lateral durante los últimos meses y bueno, no estamos muy lejos de la parte baja de la tendencia. Yo diría que cualquier caída a la zona de los 465 podría ser una buena zona de compra. Si quiere un trade tranquilo, quiere una compañía muy diversificada, yo diría que Berkshire Hathaway tiene sentido a los múltiplos actuales. Una compañía que sí está mucho más cara es Palantir. Vemos que todavía sigue un 64% por encima del fair value o valor intrínseco. Hemos visto durante los últimos meses que ha aguantado bastante bien la zona de los $126. Yo diría que ahí podría ser una zona razonable para tradearla. Pero bueno, como inversión a largo plazo, realmente cotizando a más de 200 veces beneficios y más de 160 veces flujo de caja, se sigue viendo bastante cara. También es verdad que ya pensando como una inversión de mediano o largo plazo empezamos a ver algunos múltiplos interesantes, como por ejemplo PER 28 para 2030, cuando la compañía se espera que siga creciendo a más del 40%, flujo de caja ya por encima de los 13 billones, pero bueno, ya tendríamos que esperar hasta el 2030 para ver esos múltiplos. Centrándonos un poco más en el corto plazo, realmente los múltiplos se siguen viendo bastante exigentes. También vamos a tener por acá a Vertex Pharmaceutical. Se la traigo sobre todo porque no está muy lejos de zonas de compra y es una compañía que cotiza por debajo del fair value. Los múltiplos son un poco exigentes para su sector, pero sobre todo se espera un crecimiento de doble dígito en ingresos, ganancias y flujo de caja para los próximos años. Fíjense qué interesante las zonas técnicas de compra que ha dado en los últimos 2 años. Zonas por debajo de los $400 han dado excelentes retornos. Vean cómo ha rebotado en esa zona. Y fíjense que no estamos muy lejos, estamos en torno a $425. Yo diría que un mal reporte o un reporte débil que nos regrese por debajo de los $400 podría significar una compra clara. Vamos a tener también a ON Semiconductors. Esta compañía hace par de meses estaba en una excelente zona de compra, sin embargo prácticamente se ha duplicado a partir de ese momento. Ahora mismo estamos un 44% por encima del fair value y los múltiplos se ven muy caros. Eso sí, vean por acá que buenas zonas de compra dio en el pasado cuando tocó la media móvil de 200 periodos. Y es lo que le comento, desde marzo hasta los precios actuales prácticamente se ha multiplicado por 2. Ya estamos a múltiplos muy caros. Vamos a tener también a Tyson Food, una compañía que a mí personalmente me gusta bastante. La hemos comprado en el pasado aquí en el canal. Podemos ver que es una compañía del sector de productos para la agricultura. Creo que es un sector que no va a tener muchos problemas a largo plazo. Y bien, además que da un dividendo de más del 3%. El crecimiento que se espera en los próximos años es bastante sólido, incluso creciendo a un ritmo de más del 40% su ganancia por acción. También es verdad que ha tenido unos años bastante irregulares. Ya se espera que el crecimiento se estabilice mucho más en los próximos 5 años. En el corto plazo estamos en una zona que le ha costado superar. Toda esta zona en torno a $65 y vean que las zonas de compra han estado debajo de la media móvil de 200 periodos. Yo sería paciente, creo que hay una alta probabilidad de volverla a ver por debajo de la media móvil de 200 periodos y ahí estarían las zonas de compra.
También vamos a tener a Pinterest. Como vemos aquí, Pinterest es una de las mayores redes sociales del mundo, más de 13 billones de capitalización de mercado. El problema es que ha estado muy bajista, no se ve cara por fair value, está a múltiplos bastante por debajo de sus promedios históricos. Se espera un sólido crecimiento en los próximos años, pero bueno, no me interesa para largo plazo y como vemos aquí en gráfica semanal, ha estado bastante bajista últimamente. De hecho, las últimas 2 semanas ha rechazado la media móvil de 20 periodos. Yo diría que si supera la media móvil de 20 periodos semanal, ahí podríamos tener algún tipo de entrada para trading, pero bueno, no me interesa demasiado este negocio para largo plazo. Vamos a tener también, por cierto, Norwegian Cruise Line. El reporte de Royal fue bastante sólido. Vimos algún tipo de corrección en este sector cuando los precios del petróleo estaban subiendo. Ahí aproveché para hacer operaciones de opciones como un naked put. Creo que si cae un poco más, vamos a ver a la zona donde dice ese naked put, podría estar bastante interesante. Norwegian cotiza muy por debajo del fair value. Los múltiplos son atractivos, la deuda es un poco alta, yo diría que eso también afecta un poco a la compañía, por eso los múltiplos están tan baratos. Y fíjense el crecimiento que se espera en los próximos años, que realmente es un crecimiento bastante sólido. Vean qué interesante, en primer lugar, aguantó por el momento bastante bien esta zona de los 17.50, ha sido un soporte en el último año. Y además tenemos en la zona de los $15, que ha sido el próximo soporte importante. Yo hice un naked put en esa zona, asumiendo que bueno, si la logramos comprar a $15, realmente sería un múltiplo muy atractivo. Pasamos al día martes, también vamos a tener un día muy activo con AMD, HSBC Bank, este es un banco bastante grande, Arista Network, Eaton Corporation, Shopify, Pfizer, Budweiser, tenemos varias compañías de energía, Itaú, el banco brasilero. Tenemos a Suncor Energy, veo por aquí también Marathon Petroleum, como pueden ver, realmente va a ser una semana con muchas compañías del sector de energía, Ferrari, Occidental Petroleum, Corteva, Cameco Corporation, Electronic Arts, Strategy. En el caso de Strategy, bueno, sabemos que es un proxy de Bitcoin, no tiene mucho sentido analizarlo, se mueve simplemente al ritmo de Bitcoin. Ambev, la compañía de bebidas alcohólicas brasileña también, realmente es una compañía que se ve a múltiplos atractivos, aunque creo que el nivel de riesgo es alto. PayPal y por último también tenemos el caso de Pfizer, que es una compañía de pago. Quiero analizarla sobre todo porque es un sector que ha estado muy golpeado. Arrancamos directamente con AMD, por diferencia la mayor compañía que vamos a tener este día. Podemos ver que en el caso de AMD llega en máximos históricos al reporte de ganancia un 50% por encima del fair value o valor intrínseco y con múltiplos que realmente ya se ven caros. La compañía habíamos dicho que como una inversión a largo plazo tampoco podemos decir que es una locura, porque vean que el forward pair para 2030 ya está 17 veces, pero sí es verdad que comparándola con sus promedios históricos llega a múltiplos estirados. Podemos sumarle a eso que estamos muy separados de la media móvil de 200 periodos. También los niveles de sobrecompra son significativos, así que cuidado, no llega para mí para nada cerca de zonas de compra AMD. Vamos a tener también este día Arista Network, es otra compañía que llega un 50% prácticamente por encima del fair value, múltiplos estirados, muy separada de la media móvil de 200 periodos, así que cuidado, ¿ok? Fíjense que la última vez que tuvimos un comportamiento similar, luego tuvimos una corrección importante. Vamos a ver qué tal sale el reporte, pero bueno, los múltiplos realmente están bastante caros. Vamos a tener a Shopify, me preguntan muchísimo por Shopify, sobre todo porque es una compañía que no acaba de acercarse a máximos de 52 semanas, pero es entendible. Fíjense que sigue un 70% por encima del fair value. Los múltiplos siguen carísimos, a más de 100 veces beneficios y 80 veces flujo de caja. Y bueno, incluso si la comparamos con los múltiplos actuales de AMD, me gusta incluso un poco más AMD que Shopify. Es verdad que el crecimiento de Shopify es muy sólido, más de 20% esperado de crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja. Pero ya le digo, ese crecimiento no justifica los múltiplos actuales. He estado comentando durante mucho tiempo que una primera zona, yo diría, razonable de compra sería la parte baja de esta tendencia. Y bueno, todavía estamos un poquito lejos de esa zona, que me parece que está muy cara todavía Shopify. Vamos a tener también a Pfizer, que la tenemos en el portafolio de dividendos, la tuvimos en el portafolio de trading. Está en una zona que no me disgusta, lo vamos a ver en un momento. Y bueno, el dividendo que da Pfizer es excepcionalmente alto, 6.5% de dividendo. Es verdad que el crecimiento que se espera para los próximos años no es el mejor, pero bueno, yo sobre todo la tengo para generar esos ingresos pasivos. Fíjense lo que les comento desde el punto de vista técnico, está tocando esta línea tendencial que hasta el momento ha respetado bastante bien. No creo que sea una mala zona de compra, ya teniendo el reporte de ganancia tan cerca yo esperaría. Vamos a tener también a Ferrari. Esta es una compañía que había corregido bastante, se ha recuperado un poco desde mínimos, pero bueno, sigue bastante lejos de máximos. A pesar de esa fuerte corrección, que ha sido del 25% en el último año, seguimos un 25% por encima del fair value, el PER a más de 30 veces.
Esto ha sido un problema con Ferrari porque el crecimiento que se espera es por debajo del 10% en ganancias por acción y sigue cotizando más de 30 veces beneficio. Por eso, bueno, me ha parecido que ha estado un poco cara en los últimos años. Fíjense lo que le comento, desde los máximos recientes hasta los precios actuales ha sido una corrección de más del 30%. Yo la sigo viendo un poco cara, tendría que verla múltiplos mucho más atractivos para resultar interesante. Vamos a tener también a PayPal. Recuerden que en PayPal tenemos una operación de inversión de largo plazo para el año que viene. PayPal se ha recuperado bastante desde los mínimos recientes, sigue muy barata, muy por debajo del fair value. El crecimiento que se espera en los próximos años es mucho más bajo de lo que estábamos esperando anteriormente. Pero bueno, tengan en cuenta que un crecimiento del 10% de ganancias por acción, cotizando a 8 veces beneficios, es un múltiplo prácticamente regalado. Está muy barata PayPal, también está muy bajita. Fíjense por aquí, habíamos hecho una operación con opciones en la zona de los $35. Bueno, ya andamos por $50. Falta bastante, esta operación es para el año que viene, así que por el momento no pienso hacer absolutamente nada en PayPal. Si les gusta la compañía, yo mínimo esperaría caídas de nuevo por debajo de $40. Por último, quiero comentar a Fiserv, porque esta es una compañía del sector de procesamiento de pagos muy grande. Vean los gap bajistas que hemos tenido en los últimos reportes de ganancia y podemos ver aquí que la acción sigue extremadamente bajista. Vamos a ver si finalmente tenemos un buen reporte de ganancia. Creo que es una compañía que tiene mucho potencial para tradearla, pero fíjense, tanto en gráfica diaria como en gráfica semanal la estructura es bien bajista. Si quieren llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad Academia de Inversores. Aquí va a poder encontrar todas las compras y ventas que hacemos en los portafolios. Compartimos los portafolios toda la semana. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Directo diario para miembros. Tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, temas generales de bolsa. Compartimos artículos, libros, presentaciones, tenemos indicadores técnicos de TradingView exclusivos para la comunidad y muchísimo más. Va a poder encontrar el link tanto en la descripción de este video como en el comentario destacado. Continuamos con el día miércoles, otro día muy activo. ARM Holding, Novo Nordisk, Disney, Uber, AppLovin, CVS, Equinor, Marriott, Mercado Libre. Marriott es un negocio que me gusta bastante, sin embargo está cerca de máximos históricos, así que no lo vamos a analizar. Creo que tendríamos que ver más caídas. También vamos a tener a DoorDash. DoorDash es una compañía que se ha visto bastante afectada con caídas recientes, pero bueno, sigue un poco cara como vamos a ver un poco más adelante. También vamos a tener Apollo Global Management, Warner Bros., Fortinet, Realty Income. No lo voy a analizar mucho Realty Income, no suele moverse mucho en los reportes de ganancia. También vamos a tener por aquí a MedLife. Tenemos por aquí a Banco Bradesco, que es una compañía también que hemos tradeado en el pasado. Tenemos también a Nutrien, Symbiotic. Y bueno, hay algunas compañías que no se ven aquí. No lo vamos a analizar porque fíjense que QSR es un negocio que me gusta. De hecho, lo tenemos en el portafolio de dividendos, pero está cerca de máximos históricos. Y Kraft Heinz sigue con una tendencia demasiado bajista. También vamos a tener a GPN. Está en la otra pantalla. Pero GPN, vamos a ver que junto con Fiserv puede marcar un cambio de tendencia en los procesadores de pago. Vamos a empezar con ARM Holding. ARM Holding sigue muy cara. Llega prácticamente en máximos históricos. Fíjense la gráfica. Así que sinceramente le hemos tenido zonas razonables de compra. Acá arriba estar comprando ARM Holding me parece un nivel de riesgo altísimo. Además vean que está un 83% por encima del fair value. Vamos a tener también a Novo Nordisk. Novo Nordisk ha tenido una tendencia un poco más saludable en el corto plazo. Se lo voy a mostrar en un momento. Me preocupa un poco Novo Nordisk, sobre todo porque Eli Lilly tuvo un reporte de ganancia muy bueno. Si Novo no da un reporte sólido, bueno, podremos ver más caídas. Está muy por debajo del fair value, está cotizando múltiplos muy atractivos, sin duda está bastante barata. La tendencia en el corto plazo, fíjense que está alcista. Yo diría que un buen reporte de ganancia, superación de media móvil de 200 periodos, tal vez nos podría en una zona para tradearla. También tenemos a Disney. No me disgustan los múltiplos actuales de Disney. Le hemos comprado por debajo de los $100. Sigue por debajo del fair value, sigue con múltiplos atractivos, dividendo, forward pair de 15. Si juntamos los múltiplos actuales con las expectativas de crecimiento, yo diría que estamos pagando un fair value, valor intrínseco por la compañía. Como pueden ver por acá, la estructura de corto plazo ha seguido siendo bajista, bajos más bajos y altos más bajos. Así que yo diría que tenemos una probabilidad bastante razonable de poderla comprar de regreso por debajo de los $100. También vamos a tener a Uber, una que hemos estado comprando bastante recientemente. La hemos estado comprando cerca de $70, ahora está a $75. Sigue por debajo del fair value, múltiplos atractivos, buenas expectativas de crecimiento. Es decir, que realmente sólidos los números de Uber. Y fíjense cómo ha estado cotizando en un rango con zonas de compra bastante claras, por debajo de $70
Y bueno, si la quiere tradear de muy corto plazo, las zonas de venta por encima de $78. Vamos a tener también ese día a AppLovin. Esta es una compañía bastante grande, más de 150 billones de capitalización de mercado. Sigue cotizando un 20% por encima del fair value, los múltiplos siguen siendo atractivos. Es verdad que el ritmo de crecimiento que se espera para los próximos años es muy alto, pero bueno, el nivel de riesgo es alto también, sobre todo por los múltiplos que estamos pagando. Fíjense que ha aguantado bastante bien estos precios en torno a $370. Yo mínimo esperaría esos precios para comprar. De todas formas, ya le digo, me sigue pareciendo un negocio demasiado especulativo con múltiplos demasiado caros. Seguimos con CBS, la tenemos en el portafolio de dividendos. Recientemente dio buenas zonas de compra, no podemos decir que la compañía esté cara, sigue dando un dividendo más del 3%, se sigue esperando buen crecimiento a largo plazo. Sin embargo, fíjense que esta zona donde está ahora, en torno a los $83-84, ha sido una zona clara de resistencia. Y vean que las zonas de compra han estado en la media móvil de 200 periodos o por debajo. A mí personalmente me parece una zona muy arriesgada para estar comprando. Ojito con Meli, que tiene su reporte de ganancia también este próximo miércoles. En el caso de Meli la tenemos en el portafolio de trading. Sigue muy cerca de su fair value por flujo de caja. Los múltiplos, a pesar de que hay algunos múltiplos caros, hay otros muy interesantes. Y vean que el forward pair está a 26 veces. Si usted no tiene acciones de Mercado Libre, me siguen gustando los precios actuales. Si ya tiene acciones, bueno, yo estoy esperando mínimos caídas por debajo de los $1.600 para reforzar. Por el momento hay que esperar. Yo diría que tiene todavía margen de caída. De todas formas, la tendencia de corto plazo ha seguido bajista. Quiero comentarle el tema de DoorDash. A pesar de las caídas, sigue un poco cara. No podemos decir que esté tan cara como los múltiplos que pagamos hace muy poco tiempo, porque fíjense la caída que ha tenido. Estamos hablando que desde los máximos hasta los precios actuales ha sido casi un 40% de caída. Pero bueno, no podemos decir que son múltiplos baratos. 80 veces beneficios, 31 veces flujo de caja. Es una compañía en la que se espera muy buen crecimiento en los próximos años. Así que si está buscando tal vez una compañía un poco más especulativa, buscando más crecimiento y asumiendo un poco más de riesgo, yo diría que DoorDash tiene sentido como inversión. Quiero comentarle también de Fortinet rápidamente. Fortinet la hemos estado esperando en torno a los $70 o incluso esta zona de los $74, $75. No ha vuelto a caer esa zona. A mí me gusta el negocio de Fortinet, pero bueno, seguimos un 30% por encima del fair value. Quiero comentarles rápidamente también a GPN. Va a tener su reporte de ganancia el miércoles. Como pueden ver, estructura muy bajista. Pero bueno, si combinamos tanto los reportes de ganancias de GPN como Fiserv, podríamos tener yo diría, un análisis un poco más profundo de cómo le está yendo a todo el sector de procesadores de pago, que ha sido un sector extremadamente bajista en los últimos años. El día jueves va a ser una verdadera locura. No tiene sentido la cantidad de reportes de ganancia que vamos a tener. Por ejemplo, Shell, McDonald's, Gale Science, McKesson, todas compañías rozando o por encima de los 100 billones de capitalización de mercado. Vamos a tener a Airbnb, Cloudflare, Motorola Solutions, Republic Services, CoreWave. Vamos a tener también ese día Vistra Corporation, Coinbase, Ferrovial, Datadog, Zoetis, Rocket Lab, Block, Rocket Company, Kenvue. Otras compañías más pequeñas pero que me van a interesar revisar. Podemos mencionar el caso de Trade Desk, Expedia y también DraftKings. Como pueden ver, día muy completo. Vamos a empezar directamente con McDonald's. McDonald's recientemente estuvimos comprando. Me gustan los precios actuales de McDonald's. Creo que por debajo de $300, sobre todo para un portafolio de largo plazo, hace mucho sentido. Si es verdad que la principal zona de compra en los últimos años ha estado en torno a PER 23 o por debajo, pero fíjense que estamos bastante cerca, estamos a PER 24. Yo diría que una caída del 5 o 6% incluso nos podría llevar a zonas de compra para un portafolio de trading. Podemos ver aquí también que desde el punto de vista técnico rompimos la media móvil de 200 periodos, tocamos niveles de sobreventa, ha sido una corrección del 15% de máximos, así que bueno, me gusta mucho el negocio de McDonald's. Airbnb también cayó en algún momento, influenciado por caídas en el caso de Booking, pero bueno, se ha recuperado muy rápido y no nos dio una zona de compra demasiado clara. Yo diría que sigue a unos múltiplos relativamente razonables, pero fíjense como las mejores zonas de compra mes tras mes en el último año ha sido por debajo de la media móvil de 200 periodos. Incluso varias veces, como pueden ver aquí, la hemos visto sobrevendida. Yo diría que simplemente hay que ser paciente. No suele dar muy buenas oportunidades de compra Airbnb. Vamos a tener también a Cloudflare. Llegó a corregir bastante junto con todo el sector tecnológico. Ahora mismo estamos un 80% por encima del fair value por flujo de caja. No genera ganancias. No se espera que genere ganancias hasta el 2028. Así que bueno, me sigue pareciendo un negocio demasiado especulativo. A pesar de que hay que decirlo que el ritmo de crecimiento ha sido brutal.
por ejemplo, los ingresos creciendo a casi el 30% año sobre año. Si la quiere comprar o tradearla, yo esperaría algún tipo de caídas como esta que tuvimos aquí por debajo de la malla móvil de 200 periodos. Acá arriba, bueno, no tiene mucho sentido estar comprando ni para trading ni largo plazo. Vamos a tener también a CoreWeave. Esta es otra compañía que ha crecido a un ritmo brutal. Este año se espera que dupliquen o más que dupliquen sus ingresos. El año pasado lo multiplicaron casi por 2. Así que bueno, el crecimiento de CoreWeave ha sido brutal. Eso sí, no se espera que en los próximos 5 años genere ni ganancias ni flujo de caja positivo. Así que cuidado, cuidado, que es una compañía, según mi opinión, extremadamente especulativa. Dio buenas zonas de trading. Vean aquí todas estas zonas en torno a los 63, 65 dólares. Ahora, como pueden ver, estamos en la parte alta de la tendencia. Yo diría que por ahora esperaría. Vamos a ver qué tal sale ese reporte de ganancia. Coinbase reportando también. A ver, Coinbase rebotó en una zona de trading muy buena. Lo vamos a ver en un momento. Sigue siendo un negocio que cotiza muy por encima del fair value, múltiplos estirados. Así que no me interesa demasiado como inversión a largo plazo. Sin embargo, fíjense qué buena zona de trading ha dado en torno a 150 dólares. Cada vez que le hemos visto en esta zona, fíjense cómo ha rebotado la acción. Así que yo mínimo esperaría una caída de regreso a esa zona de los 150 dólares. Datadog me han estado preguntando bastante por ella. Hice una formación de doble suelo. Vean que sigue cara en cuanto a fair value o valor intrínseco. No creo que tampoco sea una compañía para considerarla a largo plazo. Sin embargo, vean qué buena zona de rebote dio en torno a los 100 dólares. Si regresa a esa zona, podríamos hablar incluso de que está rangueando. La zona baja del rango en 100 dólares, zona alta de ese rango en torno al 140. Ahí podríamos ver algún tipo de trade aprovechando ese rango. Vamos a tener también a Zoetis. Zoetis es una compañía que ha estado cayendo bastante. Ya está por debajo del fair value o valor intrínseco, múltiplos mucho más atractivos, expectativas de crecimiento sólidas. Realmente no me gusta para nada los múltiplos de la compañía. Sí es verdad que para tradearla no tiene mucho sentido con esta tendencia tan bajista. Pero bueno, muchas personas me han comentado que les gusta el negocio para largo plazo. Yo diría que tampoco podemos desecharlo porque está en un sector que me gusta. Todos estos medicamentos farmacéuticos para mascotas que creo que a largo plazo tiene potencial de crecimiento. Vamos a tener también a Rocket Lab. Sigue muy cara Rocket Lab. Dio buenas zonas de trading pegada aquí a la media móvil de 200 periodos. Acá arriba yo esperaría. Si vemos algún tipo de caída, ya saben, stop loss, take profit en la zona. Tal vez podríamos incluso de los máximos anteriores, zona de 91 dólares. Pero bueno, por el momento, como pueden ver, no estamos en estas zonas excelentes de trading que nos dio recientemente. Vamos a tener también a Block, una compañía bastante grande dentro de los procesamientos de pago. No está tan cara, apenas un 8% por encima del fair value, múltiplos por debajo de sus promedios históricos, sólido ritmo de crecimiento. Sí es verdad que fíjense en los últimos años la excelente zona de compra que hemos tenido en la parte baja de la tendencia. Estaríamos hablando que podríamos ver caídas de regreso a los 50 dólares y ahora mismo estaba en 70. Así que bueno, si cae a la parte baja de la tendencia, ahí la podríamos considerar nuevamente. Atento con Kenvue. Kenvue ha estado muy lateral durante las últimas semanas. Sigue por debajo del fair value, sigue dando un dividendo casi el 5%. Se sigue esperando buen crecimiento. No se ha hablado mucho de ella por la posible adquisición de Kimberly-Clark. Pero bueno, creo que los múltiplos actuales siguen siendo bastante atractivos. Atentos también con Expedia. El reporte de Booking en un primer momento no gustó mucho a los mercados. Cayó Booking, luego se ha recuperado. Y fíjense, sigue por debajo del fair value, sigue con múltiplos atractivos, buenas expectativas de crecimiento, forward PER de 12, ojito con eso. Sin embargo, también es verdad que las zonas claras de compra que hemos tenido en los últimos años han sido estas correcciones por debajo de la media móvil de 200 periodos en sobreventa. Yo esperaría algún tipo de entrada similar a la que ya tuvimos. Yo diría cada vez los últimos años hemos tenido ese tipo de entradas. Muy atentos a The Trade Desk. Sabemos que The Trade Desk está muy barata, ya está muy por debajo del fair value, múltiplos muy atractivos, sólidas expectativas de crecimiento. Sin embargo, vean la tendencia. Un desastre total la tendencia de Trade Desk. Yo sinceramente me iría una gráfica semanal. Mínimo esperaría que la compañía supere con claridad medias móviles como la de 20 o 50 periodos semanal y a partir de ahí la podríamos tradear. Entrar con esta tendencia tan bajista, con el sentimiento tan negativo en el sector, una compañía que no me interesa a largo plazo, sinceramente me parece muy riesgoso. Por último, quiero comentarle este día a DraftKings. ¿Por qué? Porque DraftKings es otra compañía que ha estado muy golpeada y es otra compañía que creo que si la compramos a favor de la tendencia puede tener potencial. Fíjense por aquí que el forward PER está a 24 veces, está en un sector que tiene mucho potencial de crecimiento, que son las apuestas deportivas. Vean la gráfica semanal, llevamos 4 semanas consecutivas rechazando la media móvil de 8 periodos semanal, lo cual nos dice una clara debilidad en la tendencia. Vamos a ver qué tal.
al igual que de Trade Desk, si logramos comprarla superando medias móviles, podríamos tener mucho potencial de recuperación. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. El viernes también vamos a tener algunas compañías interesantes como Toyota Motors, Enbridge, Brookfield Asset Management, Ubiquity. Por acá tenemos a Telus Corporation y Wendy's. Hay dos que me va a interesar revisar. Una de ellas es Toyota, el mayor fabricante de automóviles del mundo. Ha estado sufriendo bastante como prácticamente todo el mercado japonés. Los múltiplos están muy por debajo de sus promedios históricos. Da dividendo de más del 3% y además el crecimiento que se espera para los próximos años es bastante sólido. A eso podemos sumarle que está con unos niveles de sobreventa significativos. Así que bueno, no me disgustan para nada los múltiplos actuales de Toyota. De hecho, desde los máximos de 52 semanas hasta los precios actuales ha corregido casi un 24%. Así que bueno, échale un vistazo a la compañía. Realmente no creo que esté con malos números. Otra compañía que se está viendo bastante barata es Wendy's. A ver, en el caso de Wendy's está muy por debajo del fair value. Los múltiplos están regalados. Sabemos que tiene algunos problemas. Deuda muy alta. El dividendo es muy alto también. Siempre le he dicho que no sé por qué no recorta más el dividendo para repagar deuda. Y vean que por el momento lleva 3 años que ha sido un desastre total, pero a partir del próximo año se espera recuperación. Otra cosa es que la gráfica nos habla de una tendencia extremadamente bajista. Siempre le digo, compañías pequeñas, con años malos, con esta tendencia tan extremadamente bajista, me parece extremadamente riesgoso operarlas, ¿ok? Si en algún momento viéramos una superación de la media móvil de 20 periodos, ahí la podríamos considerar. Luego operarla de 50. Y bueno, si en algún momento vemos, por ejemplo, un toque a la media móvil de 200 periodos como tuvimos aquí, ahí estarían nuestras salidas, ¿ok? Ten en cuenta que si en algún momento la compañía regresa a la media móvil de 200 periodos, sería duplicar nuestro capital. Pero bueno, por el momento no tiene mucho sentido operar esta tendencia tan bajista. Durante la semana vamos a tener varios datos macroeconómicos interesantes. Empezando por el día martes, donde vamos a tener los JOLTS. Esta es la cantidad de nuevos empleos abiertos para el mes de marzo. Y también las ventas de casas nuevas para también el mes de marzo. Que bueno, esto suele influir de una forma, yo diría, relativa todo el sector de constructoras de casas. Luego el miércoles vamos a tener los datos ADP. Esta es la cantidad de empleos no agrícolas creados. Ha sido un dato bastante volátil durante los últimos reportes. Después, sin duda el día más importante va a ser el viernes, donde vamos a tener el ratio de desempleo en los Estados Unidos, también cómo se ha movido el desempleo y cómo han aumentado o disminuido la nómina promedio de los americanos durante el mes de abril. Así que sobre todo el día viernes va a ser muy importante. Como vimos en el video, y amigos, va a ser una semana muy importante en cuanto a los reportes de ganancia y datos macroeconómicos. El día lunes vamos a tener a Berkshire Hathaway, Palantir, Vertex Pharmaceutical, ON Semiconductors, Tyson Food y Pinterest, además de Rivian, reportando. Día martes, AMD, Arista Networks, Shopify, Pfizer, Ferrari, PayPal y Fisher. Día miércoles, ARM Holding, Novo Nordisk, Walt Disney, Uber, AppLovin, CBS, Mercado Libre, DoorDash, Fortinet y Global Payment. Y el día jueves, una verdadera locura, McDonald's, Airbnb, Cloudflare, CoreWave, Coinbase, Datadog, Zoetis, Rocket Lab, Block, Kenvue, Expedia, The Trade Desk y DraftKings. Y para cerrar el viernes, Toyota y Wendy's. Muy importante también ese viernes, donde vamos a tener los datos de desempleos de los Estados Unidos. Recuerden que todos estos datos y análisis son con fines educativos. Yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre lo dejo en primer enlace nuestra herramienta de inversiones Investor Tool, que utilizamos hoy para análisis fundamental y ver todos estos reportes de ganancia. Y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos la compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, miles de personas todos los días hablando de bolsa, directo diario para miembros, artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView. Ahí tenemos los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.